Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra una vez más. Gracias porque a través de la enseñanza nos muestras tu palabra, nos muestras ese camino que debemos de seguir y llamamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra. Llamo mentes alertas, cuerpos rejuvenecidos y espíritus receptibles a tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Gloria a Dios. Vamos a continuar. Vivir por fe es una decisión y es nuestra decisión. Nadie va a decidir vivir por fe más que usted y yo. Nadie va a decidirlo por usted más que usted mismo. Nadie le va a obligar a vivir por fe. Dios quiere que lo hagamos por voluntad propia. Dios quiere que deseemos caminar en su palabra, caminar en su verdad, que anhelemos buscar más de Él, que nos acerquemos más a Él día con día. Que no solamente nos acerquemos a Él cuando está pasando una situación difícil en nuestras vidas, cuando ya no sabemos qué hacer, cuando nuestra mente nos agobia tanto que no hallamos la puerta, como decimos, no hallamos la salida. No, Dios quiere que sea un estilo de vida, que eso sea nuestro diario vivir por fe. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Santiago, en el capítulo 1 y el versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra, alguien que actúa en la palabra. Una de las cosas que en lo personal a mí me impactaron de Fred Price, que hablando acerca de que ahorita ya se mudó al cielo, pero una de las cosas que aprendí de él siempre nos enseñaba, faith is acting on the word. Fe es actuar en la palabra. Fe es actuar en la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe. A veces podemos decir que estamos en fe, que estamos caminando en fe, pero si no hay obras correspondientes, realmente no estamos caminando en la palabra. Y eso hacía mucho énfasis en ello, era muy enfático. Fe es actuar en la palabra. Entonces, eso tal vez pudiera traernos como un checar si estamos caminando por fe, decir, bueno, a lo que yo digo que estoy caminando por fe, le agrego acciones correspondientes. Y eso nos va a ayudar a mantenernos en línea, decir si estoy o si no estoy, hacerlo. Eso es lo mejor que podemos, o sea, es maravilloso decir, si no lo estoy haciendo, bueno, tengo la oportunidad de cambiar mi rumbo y hacerlo, entonces sí caminar por fe. Así que, y aquí nos dice Santiago, que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. En el cuerpo de Cristo, desafortunadamente, hay muchos oidores solamente, pero no actúan en la palabra. Hace unos días el pastor y yo conversábamos y no es en ninguna manera una crítica mala, sino cosas que se están viendo en el cuerpo de Cristo, en demasiadas iglesias donde la gente solamente va como espectadores, llegan, se sientan, no usan sus Biblias, ya los predicadores o los que están detrás del púlpito no usan la Biblia para enseñar, solamente hablan y hablan y hablan y usan muchos mensajes motivacionales. Oía a este ministro reconocido mundialmente que decía, he ido a muchas iglesias y ha impactado mi corazón el hecho de que están creciendo demasiado los mensajes motivacionales, pero la Biblia se está quedando a un lado. Cuando vamos a las iglesias, dice, muchos van a las iglesias y ni siquiera se acuerdan de llevar su Biblia porque ya no se necesita. Ellos sienten que ya pasó de moda. Ya solamente van, se sientan y están como un auditorio cuando vamos y vemos alguna presentación de ballet o una presentación, mencioné el de Shakespeare. Entonces, y es verdad, es lo que está pasando ahorita, demasiado en el cuerpo de Cristo. Hermanos, valore que usted tiene una casa espiritual donde se le enseña con la palabra de Dios. Porque el día de mañana yo digo esto, bueno, ¿cómo será entonces cuando un hijo de Dios que está yendo a estas iglesias están pasando por una enfermedad en sus cuerpos? ¿Qué mensaje motivacional van a usar para recibir su sanidad? ¿Verdad? ¿Qué historias así lindas que no tengo nada en contra de historias? El pastor y yo a veces usamos historias, pero Dios mío, o sea, es como
Las historias no nos van a sanar. Lo que nos va a sanar es que nos enseñen cómo desatar la palabra en nuestras vidas. Lo que nos va a sanar es que nos enseñen cómo caminar por fe y mantenernos firmes sin fluctuar en lo que dice la palabra de Dios. Entender lo que dice la Biblia, eso es lo que nos va a sanar. Eso es lo que va a librar a nuestros hijos. Eso es lo que los va a rescatar si el mundo se los quiere llevar. Eso es lo que le va a fortalecer a usted cuando el mundo quiere robarse a sus hijos, llevarse con influencias que pasan todos los días. Y el Señor a usted, a través de toda la palabra que usted tiene en su corazón y que ha recibido y de la cual ha caminado por fe, el Señor le va a recordar y le va a decir, ora esto, di esto. Cada vez que usted ora en el Espíritu, usted está orando divinos secretos que eventualmente el Señor le va a revelar y le va a decir, ora así, desata esta palabra sobre tu hijo, desata esta palabra sobre tu cuerpo, desata esta palabra sobre eso que me estás creyendo. ¿Qué se enseña ahorita en todas estas tipos de iglesias? Ahora, gracias a Dios, es mejor a que estén en un club nocturno, ¿cierto? Pero hermanos, no vamos a vivir de solamente ser espectadores. Aquí mismo Santiago está diciendo, sean hacedores, no solamente oidores. Porque lo que está diciendo es lo que oyen, pónganlo por obra. ¿Cuántas veces hemos dicho? Lo hermoso es reciben aquí la palabra y una vez que sale de estas puertas tiene usted la oportunidad de poner por obra lo que aquí recibió. Y entonces no vamos a tener excusa de decir, es que no se me enseña. No, claro que se nos enseña. Hacemos tanto énfasis en conéctese a las redes sociales, suscríbase a nuestro canal de YouTube, a lo menos en nuestro caso personal, hermanos, como en el caso del pastor y de una servidora, no lo hacemos para ver cuántos suscriptores tenemos, no hacemos para ver cuántas personas se están acumulando, lo hacemos para que usted sea el beneficiado, para que cuando se suba una enseñanza, cuando esté una transmisión en vivo, usted sea el primero en recibir esa notificación, para que usted tenga la oportunidad de seguir oyendo palabra, porque la palabra es la que va a traer fe a usted. Amén. La fe, acuérdese, la fe viene por el oír y por el oír y el constante oír por la palabra de Dios. Y luego Santiago en el capítulo 2, versículo 17 dice que la fe sin obras está muerta. Aquí nos dice que seamos hacedores, no tan solamente oidores. Y luego nos dice que si no actuamos, entonces el decir que tenemos fe está muerto realmente, porque la fe lleva obras correspondientes. ¿Amén? Usted y yo decidimos caminar por fe. Hermanos, la fe es una fuerza poderosa cuya fuente de poder es la palabra de Dios. La fe es una fuerza poderosa cuya fuente de poder es la palabra de Dios. No la produce usted ni la produzco yo. Viene directamente del trono de la gracia. Y la palabra se nos ha sido dada. ¿Qué se nos está enseñando? ¿En qué estamos poniendo énfasis en nuestras vidas? Amén. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 10, versículo 38. Entendemos que como hijos de Dios se nos es reconocido, somos llamados justos, ¿cierto? Fuimos justificados en Cristo Jesús, entonces se nos llama justos. Bueno, Hebreos capítulo 10, versículo 38, mire lo que dice. Mas el justo vivirá por fe. Luego, Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 17. Ya sé, estos versículos dicen lo mismo, pero estoy haciendo énfasis. Romanos capítulo 1, versículo 17, la última parte dice, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El Señor está haciendo énfasis de que usted y yo debemos de vivir por fe, por lo que dice la palabra de Dios. Ahora, la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Pero no solamente vamos a ser oidores, tenemos que ser hacedores, podemos decirlo así, tenemos que ser actuadores de la palabra. O sea, que vamos a actuar en lo que dice la palabra. A veces queremos consejos, queremos que oren por nosotros y pensamos que al orar por nosotros se van a ir todos esos problemas, todos esos pensamientos, todos esos ataques, todo eso que nos agobia, pensamos que se va a ir. Y gloria a Dios, podemos creer por un milagro que sí,
que se pueden ir milagrosamente y no vuelvan jamás. Pero por lo general es a través de la renovación de nuestra alma, de nuestro entendimiento, que vamos a ir creciendo en la palabra. Y entonces vamos a lograr caminar todavía aún más firmes en la fe, porque vamos a ir alineando nuestra alma con la palabra de Dios. Nuestro espíritu, nuestro corazón no tiene ningún problema en recibir la palabra, en entenderla. Es el alma. Es el alma. Ve, cuando usted dice, creo que recibo mi sanidad en el nombre de Jesús, usted ya se puso de acuerdo con Dios. En lo que a Dios concierne, en lo espiritual, ya quedó sellado eso que usted cree que por fe recibió. Creo que recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Y usted está, gloria a Dios, se siente bien, se siente fuerte, porque tal vez escuchó una palabra, porque tal vez alguien oró por usted en ese momento. Y usted creyó por fe que recibió lo que a Dios concierne, usted ya recibió. Pero ¿qué pasa cuando se va a su casa? ¿Qué pasa cuando vuelve a su diario vivir? ¿Qué pasa cuando la persona que oró por usted se fue de su casa y ahora usted se quedó ahí sola en su casa? Otra vez en el mismo ámbito, en el mismo ambiente. ¿Qué pasa? Pum, viene el diablo otra vez a decirle, ¿te duele? Ahí está. ¿Viste? No se fue. ¿Viste eso? ¿Viste esto otro? Ahí está todavía. ¿Y qué tal si no sanaste? ¿Y qué tal si no funcionó la oración? Ese es el trabajo del diablo. Pero su trabajo es caminar por fe. Y entonces desatar lo que dice la palabra otra vez. No, yo creo que soy sano y actúo como sano. No, yo creo que tengo mi trabajo y voy a actuar como que ya lo tengo. No me voy a ir a gastar todo el dinero que me queda, no. Simplemente todos los días, incluso si me tengo que vestir, prepararme, arreglarme, como que si me voy a ir a trabajar, lo voy a hacer porque es un pacto de fe. Yo recuerdo ese testimonio de esta dama, no sé si ya se los comenté o no. Y estaba diciendo que ella le estaba creyendo al Señor por su esposo. Todos los días ella hablaba y declaraba la palabra que el Señor le daba a su esposo. O sea, no estaba casada, no tenía novio, nada. Simplemente ella estaba creyendo por un esposo y ella describía tal cual ella quería que fuera su esposo. Entonces, ella dando el testimonio, dice, fui un paso más en mi fe. Si yo salía a un restaurante, pedía una mesa para 2 personas. Pedía un platillo para mi esposo, aunque no estuviera ahí. Pedía para ella, luego pedía para el esposo. Llegaba a su casa, preparaba la comida, preparaba para ella y para el que era su esposo. Lavaba los trastes de ella y de su esposo. Dice, gente me decía, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? O sea, se te está yendo la cabeza, de verdad no sabes ni lo que estás haciendo ya. Y ella decía, no me importaba lo que pensaran de mí. Yo estaba creyendo que Dios me daba a mí ese esposo. Yo creí que yo lo recibí por fe en el nombre de Jesús. Y yo estaba poniendo acciones a mi fe. Y todos los días le decía al Señor, Padre, gracias por mi esposo. Y lo describía físicamente y en su interior también. O sea, como ella quería que lo tratara, que le sirviera al Señor. Y ahorita está felizmente casada con ese hombre que el Señor le dio. Y dice, no me arrepiento. Yo estaba poniendo acción a mi fe. Lo estaba haciendo, estaba creyendo eso. Eso funciona, hermanos. Así que si usted le está creyendo al Señor por un trabajo, vístase como si ya fuera ese trabajo por el cual usted le está creyendo al Señor. No se quede dormido toda la mañana. No se quede en fachas todo el día. Vístase. Bueno, ¿y qué tal si mi trabajo de anterior me iba en fachas? Pues cambie, hasta eso cambie. Algo haga, pero actúe. Usted está creyendo que está sano, actúe como sano. No se vea enfermo, véase sano. Igual recuerdo la historia de Jody Osteen, que fue la esposa de John Osteen, que fueron los papás de Joel Osteen, pero nos vamos a quedar con John y Jody Osteen, ¿ok? Ella pasó por una situación de cáncer y fue difícil como ella pasaba esa situación. Perdió su cabello cuando empezaron a dar los tratamientos, ella se sentía débil. Entonces, pero dice que una vez que ella llegó a casa después del primer tratamiento, llenó su peinador, su espejo donde ella se alistaba, lo llenó de fotografías de cómo ella era verdaderamente, con sus vestidos cuando iba a la iglesia, con su cabello bien arreglado, su maquillaje bien arreglada ella siempre, y puso fotografías ahí. Entonces, ella después contaba que personas le preguntaban, pero el ver esas fotografías no le hace sentir más así como, uy, mira cómo estaba y ahora cómo estoy. No, dice, al contrario, es la manera como ves las cosas, es la confianza que tienes en el Señor. Si ves eso, pues el diablo te va a engañar y te va a decir, nunca más vas a volver a ser así. Pero no, yo me aferré a la palabra de Dios que decía que por la llaga de Jesucristo yo fui curada. Y cada vez que veía esas fotografías, yo veía mi cuerpo de esa manera, yo veía mi cabello de esa manera y le hablaba a mi cabello y le decía,
sí, vas a crecer aún más largo y más sano y más brillante. Y mi cuerpo está sano y está fortalecido y cada órgano de mi cuerpo funciona como Dios lo diseñó. Y yo camino sana porque el Señor me ha hecho sana. Y ella habla todo su testimonio. Es maravilloso. Todavía está viva. Y su cabello lo tiene hermoso. Tiene 80 y tantos años. Pasó por cáncer y está viva. Todo porque todos los días se atrevía a creerle al Señor y hablarle a su cuerpo y darle gracias a Dios que por la llaga de Jesús ella había sido curada. Y porque veía la imagen que ella era realmente. No veía lo que el diablo estaba haciendo en su cuerpo, veía lo que Jesucristo había hecho en ella. Amén. Pero ¿qué hace la gente? No, pues parece que no fui, no me dieron el trabajo. No, pues ya no funciona. Acuérdese, fe está basada en la palabra de Dios. Fe no niega las circunstancias, pero fe tampoco habla las circunstancias. Fe habla lo que dice la palabra de Dios acerca de esas circunstancias. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? ¿Cómo hablamos todos los días? Es lo mismo en el perdón, pero ¿cómo voy a perdonar si me hicieron tanto daño? Sí, ya, el Señor ya lo sabe. No hable lo que le hicieron, hable a lo que le hicieron, lo que dice Dios. Ah, sí, Satanás, ¿quieres venir a decirme que me dañaron y que me hicieron esto? No, yo te voy a decir lo que hizo Jesucristo. Jesucristo es fiel y justo. Jesucristo me perdonó a mí, como Él me perdonó, yo perdono también. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Sí, pero ¿qué tal si se murió mi familiar y ahora cómo le voy a hacer? Hey, Jesucristo es nuestro consuelo. Él es el que nos fortalece. Él es el que está con nosotros. ¿Nos duele perder a seres queridos? Claro, nos duele en nuestro corazón. Se fue el apóstol de la fe, le llamaban el padrino de la fe. Oh, pero le vamos a volver a ver. ¿Qué queda ahora? ¿Qué me enseñó? ¿Cuántas cosas aprendí de él? Ese es el legado. Eso es lo que el Señor va a usar también para mantenernos y decir, wow, si esto le funcionó a él hasta los 89 años, peleó su carrera, peleó la buena batalla de la fe. Uy, pero se murió. Y todos los años que vivió por fe y todos los años que nos enseñó ¿qué? ¿Dónde está su mirada? ¿Dónde está su atención? ¿En dónde está su enfoque? Eso determina el resultado que usted va a recibir también. Amén. Así que no se dé por vencido. El Señor y su palabra son uno y funciona la palabra de Dios. Fe está basada en la palabra de Dios, no está basada en nuestros sentimientos. Los sentimientos son volátiles, ¿se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta? Volátiles quiere decir que un día están arriba, un día están abajo. Así son nuestros sentimientos. Fluctúan. Un día estamos bien, un día estamos mal. Y siempre se busca una razón por la cual justificar el por qué estamos así. Bueno, Dios no justifica eso. Realmente es porque nuestra alma a veces nos gobierna. Las mujeres porque andan en sus días. Ay, es que esto así, ay, es que esto así. Dios no dice eso. ¿Verdad? Que no dice así. Él dice que caminamos por fe, no por sentimientos. Entonces quiere decir que no debemos de sentir nada. Los sentimientos tienen su lugar, hermanos. Pero si usted analiza la trayectoria de su vivir, cuando usted se ha dejado guiar por sus sentimientos, ¿le han beneficiado o le han afectado? ¿Qué es lo que más ha pasado ahí? Porque si es por sentimientos, vamos a decir lo que sentimos en ese momento. Si es por sentimientos y el marido o la esposa nos dijo algo que no nos gustó en ese momento, le vamos a decir todo lo que estábamos guardando de meses y años anteriores. Eso es lo que hacen los sentimientos. Si es por sentimientos y hoy no amaneció de muy buen humor, va a arrasar con quien se le ponga enfrente. Ni se le acerquen. Y luego al día siguiente, ahí anda muy bien, entonces si queremos, oye, es que ayer no me sentía muy bien. Y especialmente cuando andamos a un lado de inconversos, de mundanos, van a decir, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que es hijo de Dios? Con justa razón nos critican a veces, porque somos nosotros los que vituperamos el nombre de Jesucristo. Muchas veces no es ni el mundo, es como nosotros lo presentamos, porque nos dejamos guiar por sentimientos. Vuelvo a decir, los sentimientos tienen su lugar. Su lugar no es para que los sentimientos nos gobiernen a nosotros, es para que nosotros gobernemos los sentimientos. Amén. Si hoy no sabe cómo reaccionar en su momento, váyase, métase al baño, métase en un cuarto a solas, sepárese de quien está a un lado de usted, ore en el Espíritu, bendiga al Señor, clame la paz del Señor, hable sabiduría de lo alto, clame paz las veces que sea necesario, ore en el Espíritu. Y entonces sí, vuelva ahí donde tenía que tratar ese asunto, para que no hable cosas de las cuales luego se tenga que arrepentir o que ya sea muy tarde.
y lastime personas deliberadamente, cuando pudo haber cambiado eso desde un principio, cuando pudo haber sido sabio e irse. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Amén. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y hago énfasis en sabiduría. A veces decimos, es que tenemos que ser sabios, hay que ser sabios, pero a veces usamos el ser sabios para nuestro beneficio, cuando el Señor nos está diciendo, Jesús nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Él nos fue hecho sabiduría. En otras palabras, a través de Jesucristo, usted y yo tenemos acceso a la sabiduría de Dios. No la vamos a usar nada más como, no voy a ir a la iglesia porque está frío, tenemos que ser sabios, hay que usar sabiduría. No está refiriéndose a eso, está diciendo, cada vez que vayan a tomar una decisión, cada vez que vayan a hablar, antes de hacerlo, acuérdense, Jesús es sabiduría para ustedes. Cuando vayan a tomar una decisión, no lo hagan hasta que reciban sabiduría de Dios. Clamen la sabiduría de Dios. Antes de abrir nuestra boca, clamemos sabiduría de Dios. Él está en nosotros, Él es nuestra sabiduría, pero no solamente vamos a hablar lo que está en nuestro corazón. Por más que Jesucristo nos haya sido hecho sabiduría, no vamos a actuar como sabios a menos que la palabra esté en nuestros corazones, porque Jesús y su palabra son uno, y Jesús no se va a separar de su palabra, son uno. Amén. Él nos ha sido hecho sabiduría. Y si usted pone primero a Dios en todas las cosas, créame que Él le va a hacer sabiduría en todas las cosas. Él le va a guiar, Él le va a decir, le va a hablar a través de esa paz interna. Le va a decir, sí, hazlo, no hazlo. Si hay una inquietud, usted va a decir, no es de Dios porque tengo esa inquietud aquí. No es de Dios. Y si usted tiene que tomar una decisión y tiene esa paz aquí, aunque su mente le diga, estás loco, no sabes ni lo que vas a hacer, pero usted tiene esa luz verde aquí, usted va a decir, esto es de parte de Dios. Todo eso viene, hermanos, a través de desarrollar nuestra relación con el Señor Jesucristo. Cuando usted toma el tiempo para tomar a Jesucristo en cuenta en sus decisiones, en su vida, en sus palabras, en todo lo que va a hacer. Si de verdad Jesucristo fuese nuestra sabiduría, no hubiera tantas discusiones en matrimonios, no hubiera tantas divisiones en familias, no hubiera tantos ataques en las familias, porque de verdad Jesucristo es nuestra sabiduría. Y eso no lo hago para condenarnos, no, al contrario, es decir, bueno, entonces no he usado la sabiduría de Dios realmente, no he hecho a Jesucristo mi sabiduría, como dice la palabra. Entonces, ¿cómo hago? Métase a la palabra, ponga la palabra en su corazón. Ve, el Señor nos corrige, no nos está diciendo, hiciste mal, por eso tienes tantos problemas. No, al contrario, decir, por eso he tenido tantos problemas. Es como el ejemplo que le estaba dando de Dory Austin. En vez de verse su cuerpo como estaba y ver esas fotos y desanimarse, decir, mira cómo estaba antes, lograré estar así. Es lo mismo, decir, no he estado haciendo las cosas bien, pero aquí está la imagen que Jesucristo me pinta. Él es mi sabiduría. Decido caminar en la sabiduría de Dios. Ahora me someto a la palabra. Ahora pongo más la palabra en mi corazón. Y Satanás, no robas mi matrimonio, no divides a mi familia, no me robas a mis hijos, no robas mis finanzas. Si tal vez el diablo le ha estado ganando ¿para qué vas a diezmar? No necesitan tu diezmo, no necesitan tu ofrenda. El diablo lo único que está haciendo es engañándole a usted para que usted no siga prosperando. Amén. Es todo lo que está haciendo. Usted no está usando a Jesucristo como su sabiduría en el área financiera, pero queremos creerle a Dios por un mejor trabajo, queremos creerle a Dios por aumento, por finanzas, por prosperidad, pero no queremos hacer lo que dice la palabra. No nos va a funcionar. No importa cuántas veces lo confesemos, no nos va a funcionar. Pero si usted añade fe a esa confesión y quita toda atadura del diablo, quita toda influencia del diablo en su mente, ¿cómo? Siguiendo hablando por fe, de cada vez que el diablo venga y le diga, ¿cómo vas a diezmar? Y mira todo lo poquito que te va a quedar. Usted dice, no, Satanás, no has entendido. Dios es el que me da a mí el poder de producir las riquezas, no eres tú. Voy a diezmar y voy a ofrendar porque mi Señor es mi fuente, porque mi Señor es el que me provee las cosas que necesito. No eres tú, tú lo único que quieres es robarme. Y lo has hecho hasta ahorita porque me has robado la oportunidad y yo he permitido que me robes la oportunidad de sembrar y de ser fiel a mi Señor. El diezmo, hermanos, es un acto de obediencia. Si no diezmamos, entonces quiere decir que estamos en desobediencia. Claro que sí. Estamos en desobediencia.
El diezmo es un acto de obediencia al Señor. Y la obediencia trae consecuencias, así como le decía a mis niños, la desobediencia trae consecuencia. También la obediencia las trae. La obediencia va a traer las ramificaciones o la consecuencia o el beneficio de ello. Amén. Ok, entonces Jesús nos ha sido hecho sabiduría. Él es nuestra sabiduría. Amén. A veces decimos, es que no sé qué hacer aquí, a veces no sé qué hacer en esto. A veces sabemos que el Señor quiere que hagamos algo, pero no sabemos cómo hacerlo. Clamamos, Padre, gracias que Jesucristo me ha sido hecho sabiduría. Recibo la sabiduría de lo alto. Y yo declaro así, I withdraw wisdom from above. Retiro sabiduría de lo alto en el nombre de Jesús. Y Padre, no voy a tomar ni un paso hasta que no reciba dirección de ti. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es eso! Si lo podemos hacer. ¿Amén? No podemos vivir, hermanos, de lo que recibimos la semana pasada. De la fe que usted recibió la semana pasada, no se puede vivir. No podemos vivir de la fe de ayer, ni de antier, menos de la semana pasada. Necesitamos fe para vivir todos los días, queriendo decir. Por eso el Señor, en su gran sabiduría, estableció que la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Y volviendo al ejemplo de estas otras iglesias, donde es ahorita lo popular es ir a la iglesia cada domingo solamente los domingos. Y el Señor le dijo al pastor, va a haber hijos míos, y él tal vez lo comparta bien con ustedes, que para ellos va a ser solamente el domingo. Y hace años recuerdo que el pastor Arnoldo le comentó al pastor, tú lo vas a ver, le dijo el pastor Arnoldo, va a llegar el momento en el cual lo fuerte para muchos hijos de Dios va a ser el domingo, pero no saben que es un engaño del diablo. El pastor Arnoldo ya en sus últimos meses, sus últimos años de estar vivo, empezó a recibir muchas cosas del Señor y se las compartía al pastor, a mi esposo. Y ahora dice el pastor, wow, lo estoy viendo. Y el pastor Arnoldo le decía a mi esposo, tú lo vas a ver. Tal vez a mí ya no me toque, pero tú y Nubia lo van a ver. Tú y Nubia les va a tocar ver esto. Y a mí se me hacía así como, uy, qué lejos es esto que está diciendo el pastor. No que dudara, pero no pensaba que fuera a ser así tan rápido, que se manifestara tan rápido. Entonces, pero se está viendo, o sea, para la gente es cada domingo. Y luego, ¿qué se les enseña? ¿Qué se les habla cada domingo? No podemos vivir de domingo a domingo, de una fe de ayer y la fe de antier, porque el diablo todos los días, se ha fijado, todos los días trae ataques, todos los días trae retos, todos los días trae circunstancias, todos los días. ¿Cuántos de ustedes se levantan todos los días con un gozo inexplicable, con ganas de hacer todo lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes se levantan todos los días con ganas de orar todos los días? Sean honestos. Nadie. Amén. Por eso necesitamos fe, por eso es fe. No siento, como decían mis hijos, no siento como comer, no siento como ir a la iglesia, no siento como orar. Por eso, gracias a Dios que no caminamos por sentimientos. Por eso usted, el espíritu nacido de nuevo, agarra su carne, su cuerpo y lo sienta y le dice, vas a abrir la Biblia y vas a leer todo el Proverbios. Vas a leer toda la carta a los Filipenses, vas a leer toda la carta de los Romanos. ¿Cuántos hacemos eso de verdad? Cuando menos sentimos hacerlo, ¿cuántos lo hacemos? Very little. Muy pocos, la verdad, muy pocos. Pero si hiciéramos eso, si de verdad sometiésemos nuestra carne a la palabra de Dios, nuestra vida fuera otra. Amén. Gloria a Dios. Esto nos tiene que despertar, hermanos. No nos tiene que condenar, no, para nada, nos tiene que despertar. Pero es que, que muchas cosas tenemos que hacer. Cuando se hace un estilo de vida, ni siquiera va a pensar si lo quiere hacer. Sí, la carne le va a decir, no tengo ganas, así como tal vez a veces no tiene ganas de bañarse. No pasa una semana sin bañarse, ¿verdad? Espero que no. Bueno, entonces, ¿por qué hijos de Dios pasan toda una semana sin ir a la iglesia? Porque no pasa toda una semana sin comer, ¿verdad? No. ¿Por qué hijos de Dios pasan toda una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes sin recibir la palabra? Usted se iba a sorprender la cantidad de gente que nos ve que anhelaran tener una iglesia en la cual congregarse, hermanos. Y usted y yo la tenemos. Y no estoy diciendo esto por ninguno de ustedes necesariamente, pero lo estoy diciendo porque como estamos aquí, a veces cuando tenemos las cosas a nuestro alcance, no las valoramos como tales.
Y hay un dicho mundano que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. No quiere ver perdidas las bendiciones de Dios para valorar. No quiere ver perdido nada para valorarlo. No, el Señor quiere que valoremos y disfrutemos lo que Él nos da. No quiere que vivamos como el mundo. Hay gente que anhelara estar aquí sentados. Y usted y yo estamos aquí. ¡Gloria a Dios! Amén. Tenemos esa oportunidad. Ahora que estuvimos en la conferencia de ministros con los ministerios de Kenneth Copeland, pues esos son ministros, cantidad de ministros. Y convivimos con algunos de ellos, platicamos y también nos preguntaban, varios de ellos nos preguntaron, y también tuvieron que cerrar su iglesia y ya abrieron su iglesia y la gente está yendo. Y nosotros nunca tuvimos que cerrar la iglesia. Gloria a Dios. Y algunos de ellos se sorprendían. ¿Su estado no les pidió que cerraran la iglesia? No, gloria a Dios que no nos pidieron eso. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de reunirnos. Al contrario, hemos tenido más trabajo. Estamos preparando más material para más radios que vamos a entrar. Ya lanzamos nuestra página de internet en inglés. Necesitamos más material. Entonces, es maravilloso. ¿Quiere decir que con los otros ministros el favor de Dios no estaba en ellos? No, claro que sí, porque ellos han estado caminando por fe. Tuvieron que hacer otras cosas para poder seguir llevando la palabra a sus congregaciones. Mi punto es, no espere a perder algo para valorarlo. No espere a perder su matrimonio para valorarlo. No espere a perder su esposo o su esposa para entonces decir, ni para qué me estuve peleando todo este tiempo, para qué discutía tanto. Esa persona ni siquiera un esposo tiene, esa persona perdió a su esposo o su esposa y yo que lo tengo, yo que la tengo, me la llevo discutiendo. Sé lo que tengo que cambiar, pero estoy aferrada a no hacerlo. Cuando tengo la palabra a mi disposición, cuando Jesucristo me ha sido hecho sabiduría a mí. Amén. Yo sé que están recibiendo, ¿verdad que sí, hermanos? Yo lo sé, esto viene de parte del Señor. Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos quiere restaurar, Él quiere que caminemos en su palabra porque Él anhela restaurarnos. No quiere que vivamos toda la vida alejados o condenados o tristes porque ya fallamos, ya hicimos esto. No, Él siempre está listo para darnos una mano que nos va a sostener, donde nos sostiene, donde nos mantiene en pie. Vaya conmigo, por favor, a Juan, por favor. Recuerde, si usted pone a Dios primero, verá lo hermoso que es servirle y recibir de Él y recibir sabiduría para todo, para todo. Juan capítulo 15, versículo 2. Juan 15, 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No sé si algunos de ustedes han entendido ese versículo así como que el Señor nos separa, o Dios nos separa, o nos quita, o nos desecha. Pero realmente lo que ese versículo está diciendo es otra cosa maravillosa. Que igual, en vez de impulsarnos a seguir cometiendo errores, a seguir estando en desobediencia, a seguir estando en haciendo nuestros propios puntos, nuestra propia manera de vivir, nos debe de impulsar a querer agradar más a Dios. Mire lo que dice este mismo versículo en otra versión traducida del inglés al español. ¿Lo tienen, por favor? Creo que sí lo tenían ahí. Ok. Él cuida de las ramas conectadas a mí. Acuérdense, ese es Jesucristo hablando. Él, hablando del Padre, cuida de las ramas conectadas a mí, levantando y apuntalando las ramas infructuosas y podando toda rama fructífera para producir una cosecha mayor. En otras palabras, no que nos deseche, que nos da una patada cuando fallamos o cometimos un error. No, Dios el Padre nos levanta a esas personas que están haciendo, que tienen su vida destrozada, cuando están caminando en error, cuando están caminando en desobediencia. Está dispuesto a levantarnos. Apuntalarnos quiere decir que quita todo lo que está estorbando, todo lo que está mal en nuestras vidas. Dice, apuntalando las ramas infructuosas y podando toda rama fructífera, o sea, los que están dando frutos, los cuida, les quita todo lo que no está bien para que sigamos dando más frutos todavía.
Se fija, no es que nos desecha, no es que nos avienta y nos da una patada, no, nos levanta. Él está dispuesto a levantarnos. Así como cuando vemos un árbol de frutas que tal vez tiene demasiados frutos y le ponen se está cayendo de lo pesado que están los frutos, le ponen un palo, algo así, ¿no? Para sostenerlo y luego lo amarran para que se sostenga fuerte. Y de repente vemos que uno está ya casi caído y hacemos todo lo posible para que no se seque, para que no desecharlo, porque queremos seguir viendo más frutos de ese árbol, ¿cierto? De esa rama. Eso es lo que hace el Padre con nosotros. Nos levanta, nos ayuda a levantarnos. No es que nos aplasta porque cometimos un error, porque le fallamos y Dios mío, ahora ¿cómo le voy a hacer? Ya no tengo perdón, ahora ya no tengo remedio. Claro que hay remedio. Pero todo esto es de que usted y yo estemos dispuestos a seguir el camino de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 19 dice, si quisieres y oyeres. Usted y yo debemos de querer y usted y yo somos los que debemos oír los mandatos de Dios. Si quisierais y oyeres. Isaías capítulo 1, versículo 19. En inglés dice, if you'd be willing and obedient. Si usted estuviera dispuesto y fuese obediente, usted y yo. Entonces, Él nos va a levantar, porque tampoco nos puede forzar. Dios es un Dios de pacto y de palabra. Dios es un caballero. Y no va a venir a forzarnos a hacer algo que usted y yo no queremos. No, nos ha obligado a caminar por fe toda nuestra vida, ¿cierto? Nos dice cómo debemos conducirnos, nos dice lo que es bien para nosotros. Nos dice que caminar por fe es lo que el justo tiene que hacer. No todos lo hacen. Sin embargo, está dispuesto a levantarnos si usted y yo nos mantenemos firmes. Si usted y yo queremos, si quisierais y oyereis, dice. Si quisieres y oyeres, se fija, usted tiene que querer y usted tiene que oír los mandatos de Dios. If you'd be willing and obedient, si usted está dispuesto, ahí está la disponibilidad de cada uno de nosotros y somos obedientes. No nos va a obligar. Pero eso está en el Antiguo Testamento, hermana Nubia. Sí, pero también ciertas cosas del Antiguo Testamento están o tienen una aplicación en esta dispensación de la gracia. ¿Cómo nos vamos a querer excusar? Yo digo, la gente que dice, no, es que ciertas cosas ya no nos aplican, especialmente cuando se trata de que nosotros caminemos por fe, de que nosotros caminemos en obediencia. ¿Cómo nos queremos aferrar, hermanos, a caminar en algo que no nos va a traer buenos beneficios? ¿Por qué nos vamos a aferrar a caminar en desobediencia cuando vemos que la desobediencia lo único que trae son consecuencias malas a nuestra vida? ¿Por qué queremos desechar ciertas partes de la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque no estamos dispuestos a hacer nuestra parte, porque creemos que como ya Jesús hizo todo, ya no nos toca a nosotros hacer nada. Al contrario, porque Jesús lo hizo todo ya usted y yo no debería de ser una batalla para caminar por fe, porque ya Jesús ganó la batalla para nosotros. Y Él nos dice, pelea la buena batalla de la fe. Si es buena es porque usted y yo siempre tenemos la victoria garantizada, pero es manteniéndonos firmes. En nuestro caso debe ser una disposición nuestra, tiene que ser solamente el querer hacerlo, porque no vamos a caminar solos, Él va a ir delante de nosotros. Él nos va a llevar. Mire ese versículo que vimos en Juan, qué hermoso. Tal vez se nos había enseñado, tal vez aprendimos que el Señor nos avienta, ya no nos tira, ya no nos quiere. No, nos está diciendo, Él nos levanta. Si ustedes quieren, Él nos levanta y nos sostiene y nos va a llevar de la mano para que sigamos dando fruto. En lo natural a veces vemos que la rama ya se cayó, ya se está secando, la agarramos, la hacemos leña y la metemos en la chimenea porque ya no sirve. Pero Dios no hace eso con nosotros. He doesn't give up on us. No se da por vencido con nosotros. Siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí. Así como cuando le enseñábamos a nuestros niños cómo escribir su nombre. ¿Cuántos de ustedes nacieron escribiendo su nombre perfectamente? No, ninguno de nosotros. Se nos tuvo que enseñar incluso cómo agarrar el lápiz, ¿cierto? Y así se escribe la A, y así se escribe la B, y así se escribe la C. ¿Cuántos de ustedes escriben cursive, en letra pegada, cursiva? Ok. ¿Nacieron sabiendo eso? No. Apenas nos habían enseñado cómo escribir cada letra del abecedario y luego escribir nuestro nombre y escribir en letra de molde y ¡pum! Ahora quieren que escribamos en letra pegada. Era un proceso, ¿cierto?
pero no se dieron por vencidos. ¿Qué tal que nuestra maestra de kinder se haya dado por vencida con nosotros cuando vio que no escribimos la A el primer día de clases? No, siguió con nosotros y luego pasamos a primero y luego pasamos a segundo y luego seguimos adelante, adelante y adelante hasta lograr escribir bien. Que ahora en día no todos escriben muy bien, ¿verdad? Ahora con el cuento de los textos, mandamos un texto, el teclado nos cambió toda la palabra y ya no sabemos ni qué. Y ni siquiera tomamos el tiempo para leer y ver si escribimos una palabra mal, tal cual lo enviamos. ¿Y qué dijo? Luego necesitamos la interpretación del Espíritu Santo para que nos diga qué querían decir en el mensaje. Así pasa. O abreviamos las palabras, como que, somos expertos en escribir todas las palabras, que ahora hasta las abreviamos. Y luego entonces sí, queremos escribirlas bien y tenemos que usar una interpretación para saber qué quería decir esa palabra. A lo menos español a mí se me hace un tanto difícil por tantos acentos que lleva y que esto y que el otro. Digo, ¿por qué no nada más, no se compliquen la vida, escriban la palabra y punto? Pero no, alguien tenía que inventar los acentos. Pues, ¿qué cree? A usted y a mí nos toca aprender lo de los acentos. Yo si no le entiendo algo le digo a René, ¿cómo se escribe esta palabra? Gloria a Dios por las ayudas que tenemos. Pero ¿qué tal si René me dijera, no, ya le dije no sé cuántas veces, ahora arrégleselas usted? Mi punto es, tenemos ayuda por todas partes, pero nuestra ayuda principal es el Señor Jesucristo. Y no nos desecha, nos levanta si usted y yo queremos. Si usted se da por vencido, Él no puede hacer nada. Ahora sí, Él va a estar siempre dispuesto cuando usted guste regresar. Pero ¿por qué siempre tenemos que estar esperando hasta que ya nos dimos cuenta que nuestras propias fuerzas no pudimos hacerlo, que nuestras propias fuerzas fallamos para entonces venir con el Señor? ¿Por qué no ser humildes desde un principio y decir, Padre, aquí estoy? Yo soy un vaso útil para ti. Tú guíame, tú dirige mis pasos, tú. Y nos aferramos a hacer las cosas de nuestras propias fuerzas. Dios nos llamó a estar primeramente conectados con Él, hermanos. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 9 dice que fuimos llamados a la comunión con el Señor Jesucristo. Si estamos en comunión con Él, entonces no estamos separados de Él, ¿cierto? Si estamos en comunión con Él, no estamos separados de Él. Si estamos en comunión con Él, entonces constantemente vamos a estar dando fruto. Dios no nos llamó a ser esposo, esposa, papá, mamá, hijo, hija. No nos llamó a ser eso. ¿Cómo que no? Pero yo soy papá, yo soy mamá. Sí, no nos llamó a hacerlo sin Él. Nos llamó a hacerlo con Él. Él es nuestra ayuda. Porque si usted y yo estamos conectados con el Señor Jesucristo, entonces vamos a poder ser una mamá cristocéntrica, un papá cristocéntrico, un tío cristocéntrico, un abuelo cristocéntrico, un matrimonio cristocéntrico, un esposo cristocéntrico, una esposa cristocéntrica. No nos llamó a hacerlo sin Él. ¿Cuántos se han dado cuenta que sin Él no lo han podido hacer? No han hecho el mejor trabajo sin Él. Amén. Y gente que lo ha hecho, ve qué es lo que pasa. Siguen el patrón o siguen el ejemplo de sus papás que también lo hicieron sin Él. Tal vez por ignorancia, tal vez porque tampoco se les enseñó a hacerlo con el Señor Jesucristo. Tal vez fueron papás y cometieron errores, pero no se les enseñó. Pero usted y yo ya no tenemos excusa. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, ya no tenemos excusa, usted y yo tenemos la palabra. Y si no estamos conectados con Jesucristo es por su voluntad y por mi voluntad. No es culpa de Dios, ya no hay una excusa. Usted y yo no tenemos excusa para decir, es que no sé qué hacer, es que no sé cómo hacerle, es que no sé cómo hacer un buen trabajo como esposa, como esposo, como hijo, como hija. Tenemos la palabra. Si usted está conectado con Jesucristo, Él le va a enseñar cómo hacerlo. ¿Amén? Si no, lo va a hacer con el mismo patrón de conducta que lo hicieron los que a usted le enseñaron, que tal vez fue también sin el Señor, es lo más probable. Pero Él cuida de nosotros. Y si fallamos, hermanos, no nos va a dejar de su mano. Si nos arrepentimos, Él nos da la oportunidad de reivindicarnos, de volver otra vez a sus caminos. Mire el ejemplo en este caso de Pedro. Váyase conmigo, por favor, a Lucas. Tenemos esperanza en la palabra. Fallamos, sí, pero el Señor Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no es para que digamos, al cabo que si falla, el Señor me va a perdonar las veces que lo falle. Porque si lo está haciendo deliberadamente, eventualmente las consecuencias le van a alcanzar. Lucas, capítulo 22. Y vamos a empezar a ver en el versículo, déjeme ver aquí,
55, 22:55, dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él, que estamos hablando de las veces que Pedro negó a Jesucristo. Y el 57 dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Ahí está uno. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Jesucristo le advirtió a Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. ¿Okay? Quiero ver aquí un punto, destacar unos puntos aquí. Pedro tuvo la oportunidad, vinieron las oportunidades y Pedro negó al Señor 3 veces. Luego dice, el 61 dice, entonces vuelto el Señor, aquí quiere decir que Jesucristo volteó a ver a Pedro, en lo que él iba, lo llevaban ya, el Señor volteó a ver a Pedro. Cuando el gallo cantó, lo volteó a ver. Y Pedro, en ese momento, se acordó de lo que el Señor le dijo. En otras palabras, vino una convicción a su corazón. Es decir, cuando dice ahí que se acordó, es que vino una convicción. Y con la convicción vino el arrepentimiento de Pedro. Por eso dice que lloró amargamente. Jesucristo lo vio, cantó el gallo, Jesucristo lo volteó a ver. Pedro se acordó de lo que el Señor Jesucristo le dijo. Vino convicción a su corazón. Pedro lloró, ahí vino ese arrepentimiento de él. Sin embargo, no quedó ahí, no es como que, pues mira, sí lo negó y ya, pues ¿qué pasó? Lloró amargamente. Sí, podemos deducir que Pedro se arrepintió, vino esa convicción a su corazón. Sin embargo, hermanos, el Señor es tan justo, tan bueno, tan fiel, que cuando hay un arrepentimiento en nuestro corazón nos da la oportunidad de que haya una restauración en nuestras vidas. Entonces, ahora sí se va a Juan. Y vamos a ver en el capítulo 21, Juan 21. Y vamos a empezar a ver en el versículo 15. Juan 21, versículo 15. Dice, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. El 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. El 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ok. En este contexto, estamos viendo, ve, aquí en Juan, cuando está hablando esto de apacienta mis ovejas, ya Jesucristo ya había resucitado. Cuando Pedro lo negó, el Señor Jesucristo iba a ser crucificado apenas. Y aquí en Juan ya Jesucristo había resucitado, estaba con los discípulos. Y a Pedro, aunque dice y Simón, es Simón Pedro, a Pedro le preguntó 3 veces, ¿me amas? Pedro lo negó 3 veces. Jesucristo le dio la oportunidad 3 veces de que le dijera, sí te amo. Pedro tuvo la oportunidad de que su vida fuese restaurada. Él amaba a Jesús, pero en su momento el agobio, todas las circunstancias que estaban pasando se iban a llevar a Jesús. Tal vez su alma reaccionó y dijo, Dios mío, se van a llevar a Jesucristo. Si lo van a crucificar a Él, tal vez también nos crucifiquen a nosotros por seguirle. Su alma estaba agobiada y cayó. En ese momento Él cayó. Ahora Jesucristo lo sabía. Pero vino un arrepentimiento a Pedro. Tal vez Pedro no se hubiera arrepentido. Tal vez se dijo, no hombre, ¿qué tal que también a mí me lleven? Mi punto es, cometió la falla,
Vino, se puede decir, yo en contra del Señor. Pero cuando Jesús volteó a verlo, yo me imagino que Pedro sintió así como, wow. O sea, va Jesús, lo van a llevar a ser crucificado, ya lo entregaron y demás. Va agobiado tal vez él con todo lo que va a pasar. Él ya sabe lo que está pasando y aún así tomó el tiempo para voltear a ver a Pedro y decirle, te lo advertí. O sea, con la mirada le dijo, viste, te lo dije. Pero no terminó allí. Gracias a Dios que esa mirada que Jesús volteó a Pedro, vino una convicción a Pedro y Pedro reaccionó y se arrepintió de su falla y el Señor le dio la oportunidad de que fuera restaurado. Así como vimos esos pámpanos que se caen, esas ramas que están caídas, esas ramas que están en desobediencia, esos hijos de Dios que están fríos en las cosas de Dios, esos hijos de Dios que no quieren nada con el Señor nos está esperando. Es todo lo que está haciendo, está esperándolos y con su palabra les está recordando. Es como esa mirada que le dio a Pedro para que reaccionen, para que salgan de eso. El Señor los está esperando, que ellos decidan, que usted y yo decidamos. Amén. 3 veces. A veces así lo vemos como, ay, qué lindo, mira, 3 veces le preguntó, ¿qué no entendería el Señor Jesucristo? No, tenía una connotación de que así como lo negó 3 veces, vas a testificar 3 veces que me amas. O sea, está haciendo un énfasis de cuánto le amaba. Porque sí lo amaba, simplemente entró en su momento. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que amamos al Señor, pero fallamos? Pero sabemos que le amamos. Bueno, entonces reaccionemos y dejemos que Él nos levante, ¿verdad? Walk with Him, caminemos con Él. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que recibieron esta mañana. Y tal vez algunos de ustedes, algunos de nosotros, de los que nos están viendo, están como Pedro, decir, wow, yo también me arrepiento. La palabra, esos ojos de Jesucristo voltearon a verme esta mañana y me hicieron saber que sí he fallado, pero también que hay una restauración para mí y estoy dispuesto a que el Señor me levante. Amén. Aleluya. El Señor es tan bueno, hermanos. Gloria al Señor. Me gozo porque tenemos la oportunidad de servirle, tenemos la oportunidad de escuchar su palabra y que Él nos ayude a salir adelante. No tenemos excusa, así que ahorita que usted vaya a casa, arregle lo que tenga que arreglar, deje que la palabra sean esos ojos de Jesús, así como voltearon a ver a Pedro, que lo volteen a ver a usted y que causen convicción en su corazón para que usted salga de ese hoyo donde se siente que está, para que salga de ese atolladero, para que salga de esa situación difícil. Y si tiene que perdonar, perdone, si tiene que soltar algo, suéltelo, si tiene que caminar en amor, nomás camine en amor, punto. Que la palabra sean los ojos de Jesús que nos traen convicción a nosotros también. Y nos arrepentimos. Y no digo que vaya y llore amargamente como lo hizo Pedro, pero sí hubo una convicción y hubo un arrepentimiento de su parte. Amén. Aleluya. Y ahorita tenemos la oportunidad de sembrar, tenemos la oportunidad de, diezmar, que nos da la oportunidad de ser obedientes al Señor. Eclesiastés capítulo 11, versículo 4 dice, el que mira el viento no siembra, y el que mira las nubes no cosecha. Hay muchos de ustedes que tal vez, no voy a decir muchos, pudiera ser que algunos están mirando cuánto está en su cuenta de banco y en eso están basando lo que van a dar o no van a dar al Señor y no en lo que han propuesto en su corazón desde antemano, que el Señor debió haber tratado con ustedes. No mire su cuenta de banco, mire la obediencia que usted debe tener hacia el Señor. No mire las nubes, no mire esto, no mire lo otro. A veces se ven nubes como que van a llover y no llovió nada, ¿verdad? A veces se ven nubes como que va a nevar y no nevó nada. A veces hasta nos preparamos porque, dicen que mañana va a llover, mañana va esto, mañana va lo otro y no cayó ni una gota. Porque estamos viendo. Gloria a Dios. No vea su cuenta de banco, no ponga su mirada en su cheque. Mucha gente vive de cheque a cheque, como viven de servicio de domingo a domingo. Así como su fe no le va a suplir de domingo a domingo, tampoco su cheque le va a suplir. Muchos así viven, no es la voluntad de Dios. Y entre más nos aferremos a vivir en desobediencia y decir, no, es que si doy el diezmo, mira todo, nada más lo que me va a quedar. Y si aparte siembro, menos me va a quedar en el cheque. No entendemos que el diablo se está agarrando de eso para no nada más quitarle lo poco que usted dice que piensa dar, sino más cosas. Y no ha logrado estar donde está ahorita precisamente porque no confiamos en Dios al 100%. Pero usted y yo sí lo hacemos. Amén.
Sabemos lo que el Señor Jesucristo dijo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así de simple y de sencillo. Si los hijos de Dios fuésemos obedientes y nada más obedecemos lo que dice el Señor, no batalláramos y Él se hiciera cargo de nosotros como anhela hacerlo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de sembrar en el reino de Dios y no vemos las nubes, no vemos las circunstancias, no vemos si esto y lo otro. Lo que vemos es que el reino de Dios es el campo más fértil que existe. Es el mejor que existe. Es en donde podemos hacer nuestras inversiones y siempre van a rendir dividendos mayores a cualquier otro que podamos hacer. Amén. Padre, gracias. Tenemos oportunidad de honrarte con nuestros diezmos y no robarte, como dice Malaquías. No somos rateros, no vamos a robarte, mucho menos cuando hemos visto que has sido tú el que nos provees todas las cosas, mi Señor. A Adán y Eva les dijiste: de este árbol no van a comer. Les diste todo lo demás, pero de ese se aferraron solamente porque vino una palabra del diablo. A nosotros nos da el 90% y nos queremos aferrar del 10%. Eso es como el diablo ha venido a engañarnos, así como engañó a Adán y a Eva. Pero nosotros, Padre, decidimos por fe. Uso la palabra nosotros para nada más ser genérico, pero aquellos de nosotros que de verdad confiamos en ti, no somos avergonzados, mi Señor. Tú eres nuestra fuente y creemos por fe que esta semilla rinde un fruto en abundancia y no vuelve a ti vacía, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Amén. ¿Listos para sembrar? ¿Trajiste tu semilla, sembrador? Amén. Vino el amado ahora. Ok. Tenemos muchos nombres como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos amados, somos más que vencedores. Y todos los nombres que tenemos es por el amor de Dios que nos ha demostrado aún desde antes de que nosotros naciéramos. Amén. Nunca trates de decir amén y amor al mismo tiempo, ¿ok? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Así que en esta área, en lo que es el área financiera, en el área financiera manejamos lo que es la semilla, y el Señor nos ha dado semilla. Él siempre ha dado promesa: yo daré semilla a aquel que siembra. Así que te damos gracias, Padre, que podemos llamarnos sembradores, sembradores alegres, sembradores que siembran una semilla preciosa. En los Salmos dijo: irán andando y llorando, llevando la preciosa semilla, mas regresarán cargando sus gavillas con gozo. Te damos gracias, Padre, por tus promesas. Te damos la gloria y en el nombre de Jesús proclamamos: todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. Amén. Aquí voy a detenerme tantito porque creo que tenemos que recibir una revelación de para qué necesitas casas, tierras, edificios y terrenos. Y nada más me voy a detener para decirte: recibe esa revelación, pídele al Señor y dile: Señor, en esta confesión que hacemos, ¿para qué necesitamos todas estas cosas? Y ahorita lo estamos diciendo: para hacer la obra del Señor en un alto nivel. Hay que recibir esa revelación de decir: ¿sabes qué? ¿Cuál es el propósito de yo tener todas estas cosas? Amén. Porque el Señor no te va a poder manifestar ni las casas, ni las tierras, ni los terrenos si no vas a saber para qué los vas a usar. Amén. Te damos gracias, Padre. Así que te damos la gloria y recibimos esas casas, tierras, terrenos, vehículos y equipos para hacer las cosas, para hacer la obra del Señor.
No me lo quites. Gracias. Gracias, Padre. Así que el Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes, semillas muy grandes, cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Levanta grito de júbilo. Gracias, Rey. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Aleluya. Amén. Padre, te damos gracias y creemos que recibimos una cosecha en abundancia sobre esta semilla. Llamamos abundancia, llamamos aumento, promoción y provisión divina sobre nuestras vidas, porque tú eres nuestro proveedor y ahora de lo recibido de tu mano te damos a ti, Padre. Lo hacemos con gratitud de corazón y en amor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, los llamo altamente favorecidos. Declaro protección divina sobre cada uno de ustedes. Ningún mal les sobreviene, ni virus, ni plaga, ni enfermedad, ni dolor, ni bacteria tocan sus cuerpos. Y si los tocan, se mueren esas bacterias, esa enfermedad, ese dolor, por la unción de Dios que fluye en cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús los llamo altamente favorecidos y sigan disfrutando de sus bendiciones. Nos vemos el martes en el nombre de Jesús. Les amamos.